Su amor nos envuelve. Él está aquí para abrazarnos llenos de amor y darnos aquello que nosotros estamos necesitando. Que Dios le bendiga. Qué importante es, hermanos, que como hijos de Dios, que anhelamos, que deseamos seguirle a Él, de saber de su palabra, de cumplir sus mandamientos, de seguir las promesas que Él nos da. Qué importante es poder ser guiados por el bendito Espíritu Santo y poder llegar a esa meta que el Señor nos ha marcado para nuestras vidas. El ser guiado por el Espíritu Santo de Dios es muy importante, hermanos, que lo tengamos siempre presente. Dios habla en nuestras vidas, nos da un llamado, Dios nos da una meta a la cual nosotros debemos llegar y pueden estar seguros si están guiados por el bendito Espíritu de Dios. Vivimos en un mundo, hermanos, que nos lleva a equivocarnos todos los días, muchas veces. Vivimos en un mundo que nos lleva a dar la espalda a Dios y a equivocarnos muchas veces. Pero que el Señor nos ayude y nos guíe el bendito Espíritu Santo a poder hacer la obra que Dios nos ha encomendado y llegar a esa meta que Él nos tiene preparados para cada uno de nosotros. Amén. Hoy vamos a hablar de un gran hombre de Dios que sabemos que Dios le dio una meta, le dio una promesa y vamos a ver lo que nos dice la palabra. Se encuentra allí en Génesis, capítulo 11, versículo 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años. Y murió Taré en Aram. Aquí vemos este gran hombre de Dios que empieza un peregrinaje a una promesa, a un lugar, a una tierra que Dios le había prometido. Vemos que Taré movió a Abraham a dejar ese lugar donde vivía. Ellos estaban allí en Mesopotamia, era donde ellos se encontraban. Pero Dios le había dado una meta, una promesa a Abraham. Y dice que Taré tomó a ellos y se dirigió hacia ese lugar. Ellos dicen que se quedaron allí. Lamentablemente, Taré dejó estancada esa promesa, ese llamado que Abraham tenía para su vida. Taré dice que era un hombre que tenía otros dioses, venía de una parte donde eran idólatras en ese lugar, pero yo digo qué importante, ahí creció Abraham, pero los ojos de Dios estaban sobre él. Lo vemos casi que como un escogido de Dios. Dios, en medio de la idolatría, halló a uno al cual le habló para dirigirlo a una promesa, a una tierra de promesa. Dice que Taré sacó a Abraham de ese lugar, pero estacionó su llamado. Estacionó su llamado, porque dice, si ponemos atención, dice que se quedó allí, se quedaron allí. Lamentablemente, hermanos, hay muchos Taré
en nuestras vidas, en los creyentes, que nos detienen en el caminar con Dios. Que Dios nos ayude a poder detectarlos, a darnos cuenta cuál es el tarea que hace que nos quedemos en nuestro caminar con el Señor. Lo estancó, de cierta manera a Él lo estancó. Tenemos que descubrir, hermano, esos tareas que se aparecen muchas veces en nuestras vidas. Y lamentablemente a veces no nos damos cuenta, pero nos vamos quedando estancados como se quedó Abraham. No sabemos cuánto tiempo fue que ellos se quedaron allí. Lo que sí vemos es que Abraham quedó estancado, su llamamiento, su promesa, hasta que Taré murió. Después de ese momento, entonces, Dios comienza a tratar con Abraham nuevamente. Y muchas veces nos pasa a nosotros los cristianos, hermanos. El otro día en la reunión de oración comentaba Ronnie de cuántos hermanos han pasado por este lugar. Han pasado, han estado un tiempo, pero luego desaparecieron, se estancaron, se quedaron en el camino del Señor. Y es triste, hermanos, porque cuando Dios nos da una promesa, cuando Dios nos da un llamado, es algo tan importante en las manos de Dios, porque sabemos que Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. El llamado, hermanos, puede ser de distintas maneras. El llamado puede ser para un pastorado, el llamado puede ser para un evangelista, puede ser para la música, puede ser para la alabanza, la escuela dominical, pero hay un llamado que es para ti y para mí, para todos, y ir a las personas necesitadas que no conocen a Cristo. Ese llamado es para cada creyente, hermano. No esperemos que nosotros tiene que ser determinado llamado para servir a Dios, y entonces ahí sí estoy cumpliendo el llamado de Dios. El llamado de Dios es para cada uno de nosotros, hermano. Para ir a aquellas almas tan necesitadas que están aturdidas, quedadas en este mundo y que necesitan tanto de Dios. Ese llamado lo debemos de cumplir. Pero, ¿sabes? Hay un tarea que muchas veces hace que nosotros nos estanquemos. Y lo que decía Ronnie es verdad. A veces hay hermanos que dejan de venir a la oración, a los estudios de la palabra, a los cultos los domingos, y nos vamos quedando y nos vamos quedando, y de pronto nos alejamos del Señor. ¿Qué cuidado tenemos que tener, hermanos? Yo quiero dejarte grabado ese tarea en tu vida, en esta tarde, para que tú sepas, cuando tú veas que te empiezas a quedar, venga a tu mente esta palabra, que hay un tarea que muchas veces en nuestras vidas nos estancan, nos detienen y nos prohíben recibir la bendición y la promesa que Dios tiene para tu vida. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Por eso es tan importante estar tomados del bendito Espíritu Santo, que Él pueda guiar y llevarnos en esta vida a una victoria de día en día, tomados de la palabra del Señor, que es nuestra guía. Y sabemos, hermanos, que vamos a poder llegar a esa meta que nos está esperando. Aleluya. Allí en Hechos 7:2 dice: según el testimonio de Esteban, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Aram, antes que decidiesen emprender ese viaje. Dios ya había estado hablando a Abraham. Y en el capítulo 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren,
y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miren, hermanos, ahí estamos nosotros también, todas las familias de la tierra. Pero apareció un Taré que lo detuvo a Abraham en Harán sin continuar a ese lugar de la promesa. Gracias a Dios que después murió Taré, porque eso hizo que Dios comenzase a tratar con Abraham para que se cumpliese esta promesa. Hermosa y maravillosa promesa para nosotros hoy día también. Somos parte de esa promesa que Dios había dado a Abraham. Taré fue el medio que Dios usó para mover a Abraham y hacerlo emprender ese peregrinaje a la tierra prometida. Él fue el instrumento que en ese momento usó Dios para que lo ayudase, lo que no era para que se quedara. Quizás la comunidad, quizás los años que ya tenía Taré, hicieron que se quedaran allí. Pero Dios, luego que Taré muere, comienza a tratar con Abraham de una manera diferente, mostrándole el llamado y la dirección a la cual él tenía que seguir. Pueden venir personas a nuestra vida, hermanos, que son de tremenda bendición. Pueden ser personas que nos puedan ayudar mucho en nuestro caminar con el Señor, que nos puedan ayudar, guiarnos, ayudarnos en el llamado, a explicarnos muchas cosas que quizás nosotros no entendemos. Y esas personas son muy importantes en nuestra vida. Pero sabes, querido hermano, lo más importante es que tú puedas ser guiado por el bendito Espíritu Santo. Amén. Que te va a decir hasta aquí. Esta persona me sirvió, me ayudó hasta aquí. No es que la voy a dejar de lado, no es que no voy a quererla más, no es que no es eso. Simplemente que cuando yo veo que algo me va a parar, a frenar en mi caminar y en el llamado que Dios puso en mi vida, yo hasta ahí tengo que decir, hasta aquí llegó, hasta aquí está. No es que la vamos a despreciar, no es que la vamos a dejar, pero es tan importante, hermanos, que nosotros sabramos descubrir hasta dónde el Señor nos permite usar de bendición a esa persona. Mi esposo ha hablado muchas veces de nuestro llamado al campo misionero y ha estado contando de cómo fue. Fue de una manera hermosa, maravillosa, pero que nosotros sentimos que teníamos que movernos ya. Estábamos en un tiempo cuando Suecia, la economía y el bienestar era bueno, trabajábamos los dos, teníamos un buen pasar, pero sabíamos que el Señor nos decía ya. Y cuando nosotros decidimos dar ese paso en fe, fuimos a hablar con el abuelo de mi esposo, que fue misionero, un gran hombre de Dios, donde Dios hizo cosas muy grandes en su vida y en la vida de su esposa. Y le contamos, contentos, le contamos lo que habíamos experimentado y la decisión que nosotros habíamos tomado en Dios. Y él le dijo a mi esposo, ¿sabes qué, Wilson? Antes de salir, tú tendrías que ir a una escuela bíblica, luego te tendrían que tomar una iglesia como misionero y luego te tendrían que separar como misionero. Pero esos serían los pasos que tú tenías que hacer. Pero Wilson tenía eso tan dentro de su corazón que era ya, que teníamos que movernos ya. Lo sentíamos los dos de esa manera. Y dijo a su abuelo, bueno, Murfar, el mismo Dios que lo llevó a usted
sueño y lo llamó al norte de Brasil. Ese mismo Dios, ese es el que nos está llamando a nosotros y que nos sostendrá y nos ayudará de la misma manera que lo hizo con usted. Y yo doy gracias a Dios por ese tiempo, hermanos, porque yo sé que era una escuela por la que Dios nos quiso llevar. Dios nos llevó por esa escuela maravillosa donde pudimos depender solamente de Él y del bendito Espíritu Santo. Que cuando necesitábamos algo, hermanos, teníamos que acudir a Él, no había otra. La iglesia donde fuimos a servir nos dieron un apartamento y nos dieron un dinero de viáticos para podernos mover, pero nada más. Así que fueron 7 años, hermanos, donde pudimos depender del bendito Espíritu Santo y de las promesas de Dios para nuestras vidas. 7 años de escuela maravillosa que el Señor nos permitió vivir. ¿Sabe? Después nos llamaron de Suecia. Después le enviaron a mi esposo a una escuela bíblica a prepararse. Después lo llamó una iglesia y nos enviaron como misioneros. Pero yo doy gracias a Dios que nosotros dijimos sí a esos 7 primeros años donde Dios trabajó con nosotros. Por eso es tan importante, hermanos. El abuelo era algo muy grande para nosotros, significaba mucho, pero sabíamos que en ese momento nosotros había otra necesidad interior, guiados por Dios, que debíamos de seguir. Y lo hicimos, y nunca nos arrepentimos, porque sabemos que Dios es el que te llama, Dios es el que te capacita y Dios es el que te da la promesa de lo que Él te ha dicho. Lamentablemente, hermanos, el viejo Tarek tiene a muchos cristianos atados hoy día, atados y estancados en la comodidad, donde nosotros estamos bien y nos olvidamos del prójimo que está ahí afuera necesitado y sin Dios. En esa comodidad Él nos tiene y sabe que si nosotros nos buscamos de Dios y salimos de esa comodidad para hacer la obra a la cual Dios nos mandó, ahí nos vamos a quedar. Ese viejo Tarek que dice también, tómalo tranquilo, no hay apuro. Ya llegarán los años cuando tú vas a poder ir a buscar de Dios, ir a hacer cosas para la obra. Hay tiempo. Y tú te vas quedando, y te vas quedando. Y contigo que se va quedando la familia, se va quedando el esposo, la esposa, los hijos. Y nos quedamos estancados en Harán. Por Harán, Abraham tenía que pasar, pero no quedarse allí. Y el cristiano muchas veces le pasa lo mismo, hermano. Nos estancamos y nos quedamos en ese lugar. Había esa promesa tan clara y maravillosa para Abraham que lamentablemente no se estaba cumpliendo por un consejo, por una idea, por una forma por la cual él se quedó allí con su padre. Cuando murió Tarek, Dios comenzó entonces a trabajar en Abraham y Abraham siguió su peregrinaje hasta llegar y cumplirse la promesa que él le había dado. Hay esos Tarek que tienen que morir también, hermanos, en nuestra vida, para que nosotros podamos ser cristianos victoriosos, para que nosotros podamos hacer la obra de Dios, para que nosotros podamos dedicarnos a aquello a lo que Dios nos ha mandado, enviado. Y como les dije, no tiene por qué ser grandes cosas, ir a grandes evangelistas o pastores que tienen que llevar la palabra, no. Tienen que ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, redimidos por el Señor Jesucristo,
que son llamados a llevar la palabra al que no la tiene. Así de simple. Hay uno de los tareas que muchas veces aparecen en nuestra vida y que nos estancan y no nos dejan hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y es el temor al que dirán. Dios me dice que yo tengo que hablarle a un compañero de trabajo, a un compañero de estudios, a un amigo, a un familiar. Pero ¿qué dirán? Cuando yo le diga que conocí a Cristo, cuando yo le hable del Señor, cuando yo le diga la importancia que es, que tiene que venir a los pies de Cristo para tener una salvación eterna, ¿qué dirán? Hermano, cuando esto surja en tu vida, recuerda, es un tarea que te quiere estancar para que tú no salgas y prediques la palabra del Señor. El complejo de yo no puedo. Hemos escuchado la historia de Moisés, que cuando Dios le dice a Moisés que tiene que ir y sacar al pueblo de Israel y que tiene que ir al faraón, ¿qué le dijo Moisés a Dios? Yo no puedo. Yo soy tartamudo, no puedo hablar. ¿Quién puso ese pretexto en la boca de Moisés? El enemigo, hermano. Ese tarea que se levanta día a día para impedir que nosotros hagamos la obra del Señor. El miedo de voy a fracasar. Muchas veces queremos emprender algo, queremos hacer algo, hablarle a una persona y tenemos ese miedo de fracasar. A mí me pasó muchas veces, hermano. Pero mi esposo sabe que yo soy así. Yo igual, aunque tengo miedo a veces de fracasar, yo sé que Dios es grande y que es Él el que me manda y lo hago. Y les voy a contar un caso de una compañera de trabajo que Dios me dio para hablarle del Señor. Estaba pasando un momento muy mal en su vida, recién había perdido a su esposo y le hablé del Señor. Y bueno, el fracaso vino. Ella no vino a la iglesia en ese momento. Aparentemente es un fracaso, pero yo di gracias a Dios que lo pude hacer. Porque, ¿sabes? Nosotros damos la palabra, pero el que tiene el poder en esa palabra es Dios. Tú y yo no podemos hacer nada, pero Dios lo puede todo. Amén. Y le hablé vez tras vez a esa hermana, a esa persona en el trabajo. A veces me la encontraba en el centro, después nos separamos de trabajos, ella siguió a un lado, yo a otro, pero la encontraba en el centro y le hablaba del Señor. A veces mi esposo estaba conmigo, es testigo que yo lo hacía, y siempre invitándola y hablando del Señor. Pasaron años, hermano. No fue un mes, un día, fueron años. Pero ustedes no saben la alegría que fue para mí, un día domingo, entrar por esa puerta a esta persona. Y se entregó al Señor y está aquí siempre con nosotros, y es nuestra querida hermana María. Años pasaron hasta que la promesa se cumplió. Dios la había puesto en mi corazón y se cumplió. ¿Por qué? Porque la palabra dada tiene poder. Y el poder del Espíritu Santo es el que obra en las personas. Hermano, no tenga miedo de hablar, porque usted habla, pero el que actúa es el bendito Espíritu Santo. Él se encarga. Usted es el medio para poder llevar la palabra a aquel que la necesita. A veces hay un tarea que es el miedo y la excusa de otro lo puede hacer mejor que yo. Y yo tengo que reconocer que muchas veces me ha pasado, hermano. Y mi esposo es testigo que a veces le he dicho muchas veces y antes trabajando, no, si otra persona lo puede hacer mejor que yo. Pero eso es una mentira del diablo que pone en nosotros.
porque el Dios que llamó es el Dios que capacitó. Y si Dios te llama, Dios te va a capacitar para hacer la buena obra. Y esa tarea no la olvides, hermanos, es tuya y mía. Es tuya y mía. Es de cada hijo e hija de Dios que ha recibido al Señor en su corazón y que Dios le ha dado esa promesa, ese llamado para llevar el Evangelio a las almas que lo necesitan. Los tiempos son cortos, hermanos. Hace muchos años decimos así, pero mire un panorama nada más en este mundo y se dará cuenta que qué real es esta palabra. El tiempo es corto, es apremiante y es tan necesario que tú y yo cumplamos con ese llamado que Dios nos ha dado. No nos queremos, hermanos, manos a la obra. Estamos todavía a tiempo. Cumplamos con esas palabras que el Señor te ha dado a tu vida y a mi vida. Les voy a dejar un último texto. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser hombres y mujeres valientes en las manos de Dios, que salimos a cumplir el llamado que el Señor pone en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gloria a Dios, aleluya. Quizás esta palabra te tocó de alguna manera, hermano. Quizás estás sintiendo, sí, es verdad, me he quedado estancado, me he quedado quieto, me he quedado pasivo. Hay cristianos estériles, hermanos, cristianos sin fruto, porque se han quedado. Y quizás tú te sientes uno de ellos, pero sabes, no te sientas mal. El Señor está aquí para nuevamente tomar un nuevo llamado con tu vida, para continuar esa obra que Él ya la comenzó. Lo hizo con Abraham. El Señor no lo desechó, no lo hizo a un lado, sino que cuando Abraham se puso en pie y dijo, bueno, aquí estoy, Señor, Dios lo usó y lo ayudó a poder cumplir con el llamado y la promesa que Él había dado a su vida. Así que no es tarde, hermano. Si tú sientes que le has fallado al Señor, que no has cumplido con aquello que Él te ha encomendado, hoy es el día. Hoy es el día donde puedes venir a Él y pedirle que Él tome en cuenta, que Él te ayude a poder cumplir con el llamado de Dios. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú vienes a nuestra vida con un bálsamo divino, Señor, donde tú nos hablas, nos instruyes, Señor, nos diriges a poder hacer lo correcto delante de ti. Ayúdanos, Señor, a poder serte fieles a ti en la palabra, Señor. Fieles a ti en el cumplimiento, Señor, de seguirte hasta ese gran día donde tú nos permitirás llegar a esa meta que tú nos has dado. Padre Celestial, bendice a cada uno de mis hermanos en esta tarde. Señor, da las fuerzas suficientes. Señor, llénales con el Espíritu Santo para que ellos puedan ser luz en medio de la oscuridad. Señor, para que ellos puedan salir y puedan llevar la palabra, Señor, que tú has puesto que ellos tienen que llevar. Padre Celestial, ayúdales a cada uno de ellos a poder ser un fiel representante tuyo, Señor, en esta tierra. Padre Celestial, ayúdales a cada uno de ellos. Poder ser luz en medio de su hogar, de su familia, de los vecinos. Señor, ser luz en medio de su trabajo, en el lugar de estudio, que ellos puedan notar y ver que hay una diferencia en ellos, Padre.
Toca las vidas en esta hora, Señor. Toca los corazones. Convénceles a cada uno de ellos, Señor, que esta es la hora de salir y cumplir con ese llamado divino que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque yo sé que tú lo harás. Y te entrego, Señor, en tus manos a cada uno de mis hermanos en esta tarde. En el